A ver, nosotros podemos creer mucho en Jesús y estar enamorados de la mirada del Señor y todo lo que quieras, pero el auténtico fanboy de Jesús en ese momento es Pedro. O sea, lo único que le pide es lo que el resto de la sociedad le ha negado, que es la compañía. Bienvenidos a un podcast sobre The Chosen, la primera serie sobre la vida de Jesús y sus seguidores, para verlo como ellos lo vieron. Soy Ignacio, quien a la vuelta de los siglos sigue intentando escuchar a Jesús, y conmigo está otro amigo que igualmente busca escucharlo por ti. Muy buena esa introducción. Yo solo quiero destacar que estoy vistiendo mi camiseta oficial de Chosen que me acaba de llegar. Estoy muy feliz y me siento súper fanboy. Y ayer que estuve en misa con esta camiseta decía, es lo más, no sé, como te decía en el ejemplo, es como ir de cosplay a una convención de anime. Más o menos así me siento, es como que demasiado fan, pero al mismo tiempo no lo Lo suficiente. suficiente. Como el monaguillo que usa la sobrevesta o el rojete. Exactamente, como monaguillo. Es como tú No, cuando eres niño, ponerte ya como monaguillo creo que es suave, pasas. Pero ya adulto, ponerte eso sería como, no sé, tiene que estar la misa en latín para que no te sientas raro. no, mentalidad de campo, voy a usar eso, por Dios, eso de curas. Ya, basta, basta. Exactamente. Sí, a veces Bueno, hoy vamos a hablar del capítulo 6, ¿no? El siguiente Ajá, capítulo de la serie. Si sí, quieres puedo empezar yo con un pequeño resumen y de ahí entramos ya en detalle. dale, dale, comienza. Y dice así. En su regreso de Caná a Cafarnaúm, Jesús y sus discípulos se encuentran con un leproso que pide a Jesús que lo limpie. Jesús lo cura y pide que no cuente a nadie el milagro y presente su ofrenda en el templo según la ley de Moisés. Mateo intenta convencer a Quinto sobre la naturaleza milagrosa de la pesca. Los romanos no lo creen, pensando que es un truco de parte de Simón. Mateo busca a Simón y a Jesús para conocer la verdad. Todos se encuentran en la casa de Zebedeo. Jesús empieza a responder preguntas y enseñar a más y más gentes hasta que se forma una pequeña muchedumbre. Un grupo de amigos, intentando acercarse a Jesús y sin lograrlo, bajan a un paralítico desde el techo. Jesús lo cura pese a las advertencias de los fariseos. Los romanos dispersan a la muchedumbre, pero antes Nicodemo logra conversar con María Magdalena pidiendo una entrevista en secreto con Jesús. Hay un detalle interesante y creo que con eso podemos empezar. Este capítulo es la primera vez que el prólogo, por así decirlo, esta escena anterior a la canción del intro, no es un flashback, o al menos no nos damos cuenta que es un flashback hasta unos minutos después, sino que es algo un poco más en el tiempo presente, ¿no? Y te digo, me acuerdo la primera vez que lo vi, me costó un poco entenderla, pero ahorita que ya la vi en segunda o tercera vez y ya conversando contigo de estos capítulos y de esta mentalidad judíaca, no sé, Judaica. judaica, esta mentalidad judaica que debemos tener, que nos ayude a entender mejor lo que se está viviendo. Y claro, entendiendo, como tú decías, el poder político y el poder religioso están mezclados en la sociedad judía. Ves en el leproso cómo el pecado y los males y las enfermedades están también mezcladas. Así como un rico se le piensa que tiene la bendición de Dios porque le va bien, a un enfermo, a un leproso, a un paralítico, se le piensa que es más pecador o que tiene el castigo de Dios porque sus pecados fueron tremendos. Y se siente eso en esa escena, ¿no? De verle cómo la sociedad le rechaza totalmente y cómo él le entrega lo último que tiene, que son estas herramientas de trabajo súper lindas, por una fracción de lo que valen y tiene que aceptarlos porque es leproso, o sea, que dura vida. Entonces fue como una buena introducción de meterte en el tema de, a ver, entiende lo que para los judíos significa estar enfermo. Para nosotros ahora enfermedad y pecado están separados, ¿no? Realidades muy distintas. No lo vemos así. Tal vez habrá todavía algunas personas que, que vean en las enfermedades como castigos divinos. Uh-huh. Y ahora ya, y bueno, Jesús llegó y vino para enseñar que de ninguna manera eso funciona así. Y es algo que también dice durante su prédica en la casa del Zebedeo, ¿no? De, no porque tales personas de tal pueblo murieron cuando se cayó la torre, no significa que ellos hayan sido más pecadores que los otros que vivían en esa ciudad, todo lo contrario. Pero te ayuda a entenderte y meterte en la mentalidad judía. O sea, el pecador, el enfermo, el leproso, el paralítico, habrá sentido que sus pecados
es lo que le llevaron a eso y por lo tanto se habrá sentido mucho más indigno, mucho más, eh, no sé, sucio espiritualmente hablando que el resto de personas que no veía. Ese sentirse indigno y, como dices tú, rechazado. Y yo entendí que ese leproso estaba vendiendo sus herramientas para ir a buscar una cura que era con Jesús, ¿no? Porque decía que iba al Mar Muerto, a ver cómo era. Sí, dice que está en Eh, peregrinación el mal ah, muerto. al Mar Muerto, no sé si es que en el Mar Muerto había colonias de leprosos y todo, porque justo estos días, no sé, estamos hablando un poco de la lepra, que actualmente es una enfermedad que se puede curar, pero hay que tratarla. Y es algo que se transmite a través del aire. Es una bacteria que empieza a, a comerse la carne, que ataca la piel y demás fuera más adentro, por eso es que se va cayendo la nariz, las orejas, se te va cayendo los dedos de los pies y cosas por el estilo. Si es que no se la trata, actualmente ya hay un tratamiento. Entonces, sí, esa mentalidad de mezclar todo y como más adelante el Señor tendrá que decir, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, sin que sea una separación tan tajante, que es Dios y la religión en la privacidad, en la intimidad, en la privacidad y el resto aparte. No, porque como dice ahí mismo en las enseñanzas, cuando Jesús está enseñando, que uno, que de lo que uno tiene es lo que ¿cómo es? Oh, superabundancia cordis. Uno habla de lo que sobreabunda en su corazón. Ajá, entonces un poco, bueno, el Señor habla de otras maneras, pero algo similar. Podemos ver cómo Jesús deja claro. A Dios lo que es de Dios, a César lo que es de César, pero no son cosas tan separadas como a veces podemos pensar, sobre todo ahora que quieren relegar todo lo que huela a religión a la intimidad de las casas. Afuera de las casas no puedes hablar de Dios, son un poco yéndose al otro extremo. Como es fácil irse de un extremo al otro. Ujú, Pero bueno, totalmente. sí, eso lo leproso, también de acuerdo con eso que el prólogo de este capítulo es algo, ni siquiera dice X años antes, o X años, simplemente ves una gente de ahí. Entonces cuando empieza a hablar con el empeñador, hay un detalle interesante que es como la gente le tiene pánico al leproso. Entonces, como el tipo se le ve la marca y el empeñador, el pawnbroker, que es un tipo así hasta sabido, yo me lo sé todo, soy tipo bacán, le cambia el rostro cuando ve que es un leproso, le grita, se cae, se aleja, le tiene pánico. Y el otro, sí, un poco, miércoles ya es lo que me tocó. Entonces, claro, cuando yo vi eso, yo pensé, es que está vendiendo todo lo que tiene para ir a buscar una cura. Y según yo pensando es que va a buscar a Jesús, porque vamos a hacer una serie sobre Jesús. Ujú, correcto. Pero, pero no sé. Es interesante lo que dice, no, no te bastó con condenarte tú, sino que nos quieres llevar a todos al infierno. Eso me había olvidado, pero sí, es que es algo grave. Claro, o sea, suena tenaz, o sea, tío, te ayuda a meterte en el tema y cuesta un poco todavía. Creo que habla muy bien acerca de nuestra sociedad y del trabajo que hicieron los apóstoles y los primeros cristianos y el cristiano de la Edad Media hasta la Edad Moderna, porque para nosotros tenemos muy bien separados la enfermedad de Dios, del castigo divino. Pero, Incluso, como dice, o sea, habla mucho del testimonio y del buen trabajo que hicieron los cristianos para que se transmita eso, ¿no? ajá, y cómo y se fueron, digamos, yendo más allá de lo estrictamente necesario, como el tema de las obras de misericordia que dice el Señor, que Jesús dice, porque cuando lo hicieron con el más pequeño, los hermanos de mis hijos lo hicieron conmigo, o algo así. Cuando lo hicieron con este más pequeño, lo hicieron conmigo. Entonces, como vemos, sobre todo al inicio del cristianismo, la importancia de estas obras de misericordia. No recuerdo quién es, no sé si es un santo o un soldado romano que luego se convierte, porque bueno, el sistema carcelario penitenciario no estaba tan desarrollado. Entonces, como vemos cómo llevan a San Pablo de un lugar a otro, y era un preso, y llevaban más presos, los metían en los barcos que encontraban. No es que había un barco solo de esclavos, de prisioneros. Entonces, de Ujú. lo que alguna vez escuché en alguna parte, que, y no recuerdo qué santo era, pero era de inicio de la cristiandad,
que llegaba un barco de prisioneros, de lo que sea, y había una gente que simplemente se metía, le curaba las heridas, les daba de comer, los vestía, y había unos que simplemente decían, ya son estos raros que hacen eso, y uno pregunta, ¿quiénes son estos? No sabes, son estos que se llaman así mismos cristianos. ¿Y por qué lo hacen? ¿Son sus familiares? No, no son sus familiares, dicen que lo hacen por un tal Jesús o algo por el estilo. Entonces este soldado romano queda todo sorprendido de eso y se pone a investigar y luego se convierte. Por eso de las obras de misericordia. Y justo este capítulo se llama Indescribable Compassion, una compasión indescriptible. Nunca había visto esa palabra en inglés, pero debe ser eso, una compasión indescriptible. Cómo Jesús se compadece. Y lo más bonito es que no es solo la compasión de Jesús, sino que cómo la transmite a los demás. La misericordia de Jesús, que le dice el mismo Jesús a Santa Faustina Kowalska. Entonces es bonito como Jesús Maestro es capaz de hacer eso, de transmitir eso a sus discípulos para que ellos también lo vivan con la misma pasión con que lo vive él. Creo que ahí podemos entrar directamente a hablar ya de la escena. La primera curación, hay 2 curaciones, 2 milagros en este capítulo, que es el doble de lo que hemos recibido normalmente por capítulo de nivel de milagros. Si quieres, entremos a hablar de la primera. A mí me encanta este detalle del leproso cuando llega y se presenta. Lo primero que le dice a Jesús es, no te apartes de mí, don't turn away from me. Como no te vayas, no te apartes de mí. Y no sé, se me hizo súper, es una palabra muy desgarradora, por así decirlo. O sea, te habla del... Una súplica desgarradora. Es una súplica desgarradora, totalmente. Súplica desgarradora. Porque no te habla, no es un pedido de curación inicialmente. O sea, lo único que le pide es lo que el resto de la sociedad le ha negado, que es la compañía. O sea, eres completamente apartado. Entiendo de que entre leprosos sí había como un cierto nivel de comunidad, pero ahí no quisiera entrar en ese detalle, pero en la obra o en la escena lo que te muestran es eso. O sea, es un señor que no tiene absolutamente nada y lo ves en la ropa, como tiene la ropa completamente destrozada, y le hace esa súplica como no te apartes de mí, y como cae de rodillas. Y como todos los discípulos se asustan, se ponen atrás, incluso uno saca el cuchillo. Ajá, Juan saca el cuchillo, exactamente. Y Juan, que es como el más... Más joven. Ajá, más joven. Iba a decir como el más niño, más inocente de todos ellos. No sé si inocente es la palabra, pero el más... sí, como... a diferencia de... O sea, Pedro habría... A diferencia de Simón y su hermano, que son como más fuertes, más agarrados, más así luchadores, se ve que es como más fresco en ese sentido. Él saca el cuchillo. Bueno, no por nada después será llamado los hijos del trueno, él y su hermano Santiago. Pero bueno, sí. Pero sí, es un tipo que saca el cuchillo porque entiende la gravedad de la enfermedad, tanto de un punto de vista corporal como espiritual, diciendo no traigas el infierno acá. Y la mirada de Jesús cuando reprende a los discípulos, porque no los tranquiliza y se da la vuelta. Pero la mirada que tiene Jesús, que es una mirada de esta cierta manera enojo, con el que les regresa a ver, de ahí se da la vuelta, ve al leproso y le cambia la mirada y se acerca, ¿no? Y le dice a todos como, quédense ahí. Y no sé, es un diálogo espectacular y está súper bien logrado, como Jesús le dice, ¿no? Como, no me voy a apartar. Y solo eso ya como ves que le cambia totalmente al leproso su vida. O sea, como de cierta manera se le va la tristeza. O sea, se le queda la tristeza completamente de lado. Y el man ya empieza a sonreír y empieza un poco a llorar. Sí, el tipo, claro, siendo apartado toda su vida, que todo siendo las heces de la sociedad, lo va siguiendo de lejos y no se atreve a decir, hola, aquí estoy, sino que desde lejitos escuchamos primero cómo María grita y todo el mundo ve un leproso, se empieza a tapar la boca, saca el cuchillo diciendo aléjate, pero el tipo se queda a la distancia y llama a Jesús. Ya lo que acabo de decir de la reacción de Jesús, pero bueno, yo me fijé sobre todo eso, en ese, el no te apartes de mí. ¿Y por qué este tipo sigue a Jesús? Porque escuchó que una hermana suya vio lo que hizo Jesús en la boda. Entonces el tipo, desesperado, pero también, desesperado y sabiendo que la única
solución o la única salvación que tiene Jesús, pues va y sin importarle nada, ¿no? Entonces ahí vemos como Claro. el famoso, si tú quieres puedes hacerlo, si tú quieres puedes curar, que hemos escuchado en la Biblia. Y todo este capítulo en general Ujú. es darle un poco, es imaginar mejor la Biblia. Como decía San José María, el auténtico ponerse como un personaje más. Porque vemos en la Biblia que aparece un leproso que dice, si quieres puedes curarme. Jesús dice, quiero, queda sano y queda curado. Y el leproso le agradeció y Jesús le dijo, no le digas a nadie, pero anda, preséntate al templo. Y el más, ok, se fue. Pero nos olvidamos de toda esa parte humana. La enseñanza está clara. Jesús, siendo Dios, puede curar a aquel que tiene la fe suficiente de ir a buscar. Porque como el leproso, sí es cierto que está desesperado, pero ¿por qué no todos los leprosos? Porque no todos tenían fe. Y porque hacer eso suponía también un riesgo para el leproso. Porque lo podían apedrear de lejos, lo podían Ujú. matar cierto, porque te digo que había ciertas normas que debían seguir todos los leprosos que estaban en el Pentateuco, no sé si en el Deuteronomio o en otro libro de estos de Moisés, que decía, todo el que es leproso tiene que llevar los vestidos desgarrados, cubrirse la cara y llevar campanas para que Para que se para sepa que que toda la es gente sepa leproso. que es leproso y apartarse. Entonces, bien, un leproso sabía que un leproso te tenías que apartar. Por el bien de la sociedad, tenías que hacerlo. Pero claro, poco a poco se fue pensando que está maldito por Dios, está poseído por demonios, ¿sí? Y todo eso que ya hemos hablado. Y ese leproso que va, no arriesga su vida, porque fue a arriesgar su vida. Y a veces nosotros decimos, bueno, estoy en la miseria, estoy en la inmundicia, pero ya, al menos aquí estoy. El leproso no se contentó con eso, sino que quiso salir, poner los medios para salir de esa inmundicia. Entonces ahí obviamente podemos hacer nuestra comparación con el estado del alma y todo lo que quieras. Pero es eso. Es Jesús que se compadece y dice, no, no se aparta de él. Y no es que Jesús lo cura de lejito diciendo, te curó de lejito, ya me acerco a ti, sino que un leproso tiene la piel pudriéndose, se está pudriendo, es un cadáver andante. Entonces Jesús primero se acerca, lo escucha, se pone a su altura, lo toca. Ese detalle me encanta. O sea, como en un inicio cuando el leproso está arrodillado y le pide al Señor como, si quieres puedes curarme. Y como el Señor se le pone a su nivel. Ese detalle es impresionante. O sea, y habla mucho de cómo Jesús es con nuestra vida, ¿no? Eh, a veces podemos pasar el riesgo o se nos puede pasar por la cabeza. O tal vez simplemente no lo vivamos porque no lo podemos ver. Y ya involucra mucho un acto de fe, de pensar que Jesús es el mismo de hace 2000 años y que está vivo y que sigue actuando y que es la misma persona que habló con los apóstoles y es el mismo que lo vemos en la serie. Es exactamente el mismo. Y cuando vamos a misa y cuando comulgamos es exactamente la misma persona y que cuando Jesús nos pide algo es exactamente el mismo pedido que los estaba haciendo a los discípulos en su momento. A veces creo que o sea, el no verlo y involucra tener mucha fe, un poco cuesta eso, pero me encanta eso como Jesús, y muchas veces en nuestra vida vamos a poder sentir eso, o al menos yo he podido sentirlo, como el Señor se te pone a tu Así altura. como usando el latinazgo que Y tengo que utilizar porque no sé si puedo utilizar otro. Jesús erit et odie, ipse et in secula. Jesús es el mismo de ayer, hoy y para siempre. Es el mismo. exactamente, es el mismo. Y, y es muy bonito, o sea, es muy bonito ver cómo esta persona en humildad se bota a los pies del Señor a pedir, y el Señor se acerca y se pone a su nivel. O sea, te habla mucho de cómo Dios es con nosotros. O sea, Dios no te ve desde arriba y desde arriba te dice tú lo que sea, sino que siempre se va a acercar y te va a intentar ver a los ojos y ponerse a tu nivel. Eh, para este leproso el curarse de la lepra no era solamente una sanación de alma, perdón, de cuerpo, sino era una sanación de alma. Era que se te perdonen los pecados hasta cierto punto, ¿no? Eso es, más bien, pedir el perdón. O curar la conciencia que piensa que es pecadora, Exactamente. que se siente pecador, que si ha sido rechazado por la sociedad es que tal vez hizo algo malo, que Dios lo condenó con la lepra. Al menos eso es lo que pensaba esta gente. Y cómo Jesús tiene que ir después con
infinita paciencia, decir, no es así, No es así. no es así. Como también en otro capítulo, en otro pasaje del Evangelio, que dice, esta enfermedad es para la gloria de Dios, diciendo, es la voluntad de Dios, de aquí puedo sacar cosas más grandes, pero necesitan fe. Y como si no le daba la lepra, típico este tipo, ok, le pasó una mejor vida, pero primero no se habría encontrado con Jesús. Y segundo, pues tal vez habría perdido el alma, o tal vez no, o su felicidad no habría sido tan plena que si, no habría sido tan plena porque no se habría encontrado con el Señor. Entonces a veces de los males viene, ¿cómo es? De los grandes males Dios saca grandes bienes, si es que buscamos al Claro, Señor creo para que eso. eso habla mucho de acerca, o sea, creo que puede ser un mensaje que resuene mucho para este año en el que vivimos y que estamos viviendo. Con todo lo del COVID, con la enfermedad, con tantos dolores, tantas enfermedades, tantos fallecimientos, entender que la enfermedad siempre ha sido un medio que a veces el Señor se sirve para acercarnos a Él y darnos una perspectiva real de lo que es la vida y de lo que es verdaderamente importante, ¿no? Cuando estás, así como hablábamos en otro capítulo de nuestros abuelos, y decíamos que cuando ya estás mayor y ves que ya tu vida tienes poquitos años más de vida, las cosas cobran sentido y ya le das importancia a lo que es importante, a la familia, Dios, de estar cerca de los tuyos, de querer, del amor, y por encima del dinero, triunfos, reconocimientos, plata, bla, bla, bla. Creo que la enfermedad también es un buen, por así decirlo, evangelizador. Te da una buena perspectiva de lo que es la vida, ¿no? Eh, pero ahí es importante lo que decías, hay que llegar con humildad, como llegó el leproso, porque si uno así se pone, se puede angustiar o se puede ahogar en su enfermedad, lo único que va a encontrar es mayor desesperación y mayor temor y mayor miedo y la enfermedad en sí no es buena ni mala moralmente hablando. Ya es lo que uno puede hacer de esto. Claro, ya poniendo un poco doctrinarios, ver la enfermedad y el sufrimiento como la cruz del Señor. Pero eso no ha pasado en este capítulo. Pero bueno, la enfermedad y el sufrimiento son también fuentes del compadecimiento del Señor. Jesús que se compadece, Dios que sufre con el sufrimiento de aquellos que aman. Y vemos que Jesús, al ver al leproso, se compadece. Vemos ¿cómo se llama el actor? Jonathan Rumi. Jonathan Rumi. Como Jonathan Rumi, que ha hecho un papel espectacular al reflejar sutilmente las emociones de un Jesús hombre, que que el Señor se compadece. Tú ves, oye, el tipo está compadeciéndose, como el tipo está compadecido, le duele el sufrimiento del otro. Y más adelante con el otro milagro, vemos que Jesús se compadece y tiene su atención clara en la fe de aquellos amigos. Es Y muy bonito ambos. muy bonito eso. A mí también me gusta mucho ver el sentido del humor, por así decirlo, del Señor. O sea, al final cuando le termina de curar al paralítico, cuando lo levanta y pide a sus discípulos una túnica y le viste y como le dice, ¿no? Como, ah, qué lindo, ¿no? El verde ha sido tu color. O sea, se ve también eso. Al leproso, ¿no? Al paralítico después. Perdón, sí, al leproso. Le pone la túnica al leproso. es, pero mejor, pero mejor es como la reacción de los discípulos, que luego que lo cura y todo el mundo se queda loco. Wow, no puede ser. Uno, el detalle de Jesús, que dice, este tipo necesita una túnica. Y dice, alguno de ustedes tiene una túnica extra, un poco haciéndole un guiño más adelante como el Señor los envía a todos al camino, diciendo no lleven otra túnica, pero esta vez sí tienen túnicas. Alguno tiene una túnica extra y todos empiezan a buscar la túnica y Jesús dice, tranquilo, solo uno, solo necesito una túnica. Entonces, es maravilloso. Y luego llega el otro, le pone la túnica. Ah, sí, el verde es tu color. Jajaja. O sea, es genial, el tipo que no se lo puede creer y sigue llorando del agradecimiento. Claro, Pero cómo lo abraza el Señor. Cómo le dice también, no, no busques tu propio honor. Eso también es muy bonito. O sea, y mientras veía el episodio decía como, claro, al final lo único que busca Jesús es la gloria de Dios, que es curioso porque es el mismo, pero se entiende que él busca la gloria de Dios. Y al final
lo que le dice, anda y presenta tu ofrenda como Moisés pidió, al final lo que Dios está pidiendo es, Claro, eh, el tipo, da gloria a Dios porque esto viene de Dios. el tipo Y está, el leproso tan agradecido, ¿qué quieres que haga? Dime lo que sea. Está esperando una cosa maravillosa y dice, no, no le digas a nadie, no busca tu propia gloria. Y el tipo Jesús no le para bola, digo, no le para bola a eso, diciendo, no, anda, preséntate al templo y sigue las prescripciones de Moisés. Es decir, sigue la ley de Moisés, la ley de mi pueblo, porque Jesús, siendo Dios, es judío, entonces tiene una ley judía. Y dice eso, sigue la ley, cumple lo que está escrito, pero no digas nada a nadie, no quieres tu propia gloria, no quieres honores. Y lo echa al lado porque sabe que más que el honor de desconocidos, entre comillas, porque Dios nos conoce a todos, más que el honor y la afición de las masas, quiere primero formar a aquellos amigos tan cercanos que son los discípulos. Y creo que ujú, y después esos te traerán toda la gloria de Dios y cambiarán el mundo unos años después. En ese mismo pasaje, en ese mismo pasaje hay un detalle que cuando Jesús se pone a hablar copto, en egipcio, y empieza a hablar con la mujer egipcia. Dice, no, sos egipcio, y se pone a hablar el mismo idioma. Ahí me pareció genial porque, ¿y tú cómo sabes eso? Es que yo de niño viví en Egipto. ¿Por qué? Porque tuve que huir de Herodes. A ver, como viviste en Belén, primero, ¿por qué eso es importante? Porque dicen las profecías que el Mesías iba a nacer en Belén de Judá. Y tú, Belén de Judá, no eres ciertamente la más pequeña de todas las ciudades de Judá, pero de ti nacerá un Salvador. Dice, no sé si es Isaías o, no sé, alguna profecía. sí, uno de los profetas dijo eso. Ujú, correcto. Entonces, primero, los discípulos que no entienden mucho, tal vez no tendrían tan acuore, tan en conciencia las O profecías. sea, en principio, todos ellos, al menos los hombres, tuvieron que ir La al escuela de colegio, Torah y tal. que en este caso es ir a la sinagoga a Ajá, aprender de las Sagradas Escrituras. Y sí se nota que un poco el que mantiene el diálogo ahí es Santiago el Big James, Santiago el Mayor. Y se ve que Big James tiene como tal vez un poquito más de conocimiento, como que tal vez prestó más atención en ajá. clase. Porque es el que dice, como, estuviste durante la masacre de los inocentes. Dijo, sí, y él explica, ¿no? Que Herodes mandó a A todo lo, matar a todo niño que sea menor ajá, de 2 años. Belén y demás. Entonces ahí ya Jesús, y lo mejor es que el tipo tranquilamente lo dice y está dando a conocer las profecías, porque los discípulos dicen, es el Mesías y todo lo que quiero, pero hay unas cuantas condiciones que debe tener ese Mesías según las profecías, que tiene que ser de la tribu de Judá, que tiene que haber nacido en Belén, que también tuvo que pasar en el exterior, porque para que se cumpla la profecía, yo llamé a mi hijo de Egipto, como eso donde está en Lucas, cuando tienen que huir a Egipto. Entonces hay un montón de profecías que se van cumpliendo porque... Correcto. Ahí yo tenía una pregunta que te quería hacer a ti, que capaz que tú sabes un poco más. Bueno, al final todo el Antiguo Testamento y las grandes figuras del Antiguo Testamento son una prefiguración del Señor. Y, y a la final, bueno, Moisés, eh, él se salvó de la masacre de los egipcios que mataron a todos los niños varones de menor cierta edad para reducir el poder que tenía el pueblo judío en Egipto, el miedo que tenía el faraón de que el pueblo se subleve. Eh, y a la final es lo mismo lo que le pasó a Jesús, solo que en su pueblo, en Belén, ¿no? O sea, Moisés fue salvado de la masacre de esos niños inocentes. Jesús fue salvado de la masacre de esos niños inocentes. Sí, y la misma figura de Moisés es una prefiguración imperfecta de lo que sería el Mesías, porque, ¿sabes qué? No me he dado cuenta de eso que acabas de decir, porque claro, también Moisés fue salvado de las aguas, salvado de la muerte cuando era niño, y luego será quien hable cara a cara con Dios. Bueno, cara a cara más o menos, porque en teoría, según lo que he leído, Dios como que le daba la espalda o estaba de una manera velada. Pero Moisés hablaba en presencia de Dios, por eso su rostro era luminoso como relámpago, y por eso Moisés tenía que llevar un velo, porque el resto del pueblo judío no podía verlo a la cara, porque le brillaba por estar hablando con Dios. Y asimismo también Moisés es quien a veces debe aplacar, entre comillas, la ira de Dios. Cuando, cuando baja con el decálogo, con los 10 mandamientos, el pueblo judío se cansó de esperar y hizo su propio Dios, su ídolo, su becerro de oro.
Entonces Moisés se enfada, rompe las tablas, los empieza a carajear y Dios le dice, tienes razón, voy a destruir a este pueblo y de ti, Moisés, nacerá mi nuevo pueblo escogido. Y ya Moisés se da cuenta y se chuta. Y empieza a hacer el papel de sacerdote, sacerdote que es aquel vínculo, puente entre la divinidad y la humanidad. En toda la historia de la humanidad, esos son los sacerdotes. Entonces Moisés hace de sacerdote y le empieza a aplacar la ira y dice, no, no se diga de ti, Dios, que ¿qué van a decir los egipcios? Sacó a su pueblo para matarlo. Oye, no, no, por tu nombre tú no puedes hacer eso. Y Dios, ya, ok, sí, sí, tienes razón, tienes razón. Pero este pueblo todavía tiene que expiar bastante. Entonces, sí, Moisés es esa figura del sacerdote que luego será de manera más perfecta Cristo, siendo Cristo el auténtico vínculo, porque es Dios y hombre. Moisés solo hombre, que es escogido por Dios para que dé sus mandatos, sus órdenes, sus deseos al pueblo. Ahorita que estamos hablando de Moisés, me parece que esta escena en este capítulo, que tal vez pase un poco desapercibida, no desapercibida, pero que no va tanto en la narrativa de Jesús y los discípulos, esta conversación que tiene Shmuel con Nicodemo es muy interesante si vemos de este lado, ¿no? Nicodemo. Y cómo habla de los saduceos, como los saduceos solo respetan 5 libros. Sí, no, es maravilloso. Nicodemo me está encantando como personaje, como búsqueda. Y me enternece porque es un viejo y es un sabio, pero es el que está abierto al misterio, está abierto a Dios. O sea, me encanta esa. No, y creo que la lección que da es súper, o sea, como dices, es súper sabio. O sea, es una gran sabiduría lo que dice. Eh, porque tú veas, o sea, porque si tú crees en Dios y ves que Dios hace algo que está fuera de lo que Él ha dicho, ¿tú qué pensarías? ¿Que Dios es el que se equivocó o tú te estás equivocando en cómo interpretaste lo que Dios dijo? Y siento que es algo que, no sé, lo sentí muy actual. O sea, como nosotros, ahí podría hablarte de dos partes. Por un lado, si vemos a nuestros hermanos protestantes con sola escritura y decirles cómo ustedes se están, de cierta manera, privando del trabajo de Dios y de las novedades nuevas que Dios nos ha dado por dejarse solo y concentrarse solo en sola escritura y privarse de grandes textos y lecciones y de enseñanzas de los santos y de los papas y de obispos tan grandes, que es maneras también ordinarias en cómo Dios sigue dando nuevas enseñanzas a su pueblo, ¿no? O sea, creo que una carta de un papa deberíamos, los católicos, y también muchos católicos pecamos de no hacer bien esto, deberíamos recibirlo y deberíamos leerlo como si Jesús mismo nos estuviera escribiendo una carta o nos estuviera escribiendo un texto. Pues al menos como católicos creemos de que el Papa es el Cristo en la tierra, ¿no? El representante de Cristo en la tierra, ende, lo que él diga es un poco lo que Dios está diciendo, ¿no? Eh, de ahí viene, o sea, y esto viene de las escrituras que a Pedro le fue entregada las llaves del cielo y lo que ata en la tierra quedará atado en el cielo. Bueno, ahorita esto no es un podcast doctrinal, pero decía por un lado eso, pero por otro lado decía, o sea, viendo a los protestantes, pero decía por otro lado también creo que en los católicos podemos tener un poco eso. En los tradicionalistas, en el que ya no se dejan llevar por cosas nuevas y por los cambios que está haciendo la iglesia. Y ya, si queremos, o sea, podría haber algo ya personal mío, que es, yo a veces estoy muy cerrado, y esto es una discusión que tenemos siempre constante con mi esposa, yo a veces estoy muy cerrado a revelaciones privadas. Estoy muy cerrado a una revelación privada y soy muy escéptico a los milagros, que siento que hasta cierto punto está bien. Pero el escuchar a Nicodemo hablar me llegó esa parte a mí a nivel personal como, ok, todo bien, o sea, sí, está bien lo que dices y está bien que sigas lo que dice la iglesia y sigas lo que dicen los evangelios y la revelación pública que hizo Jesús y que hagas caso al Papa y a los obispos en lo que te digan que hagas y en la tradición, pero no te cierres, y un poco eso fue lo que sentí en ese capítulo, no te cierres a ver estas otras maneras como el Señor se puede permitir ampliar. Siempre y cuando obviamente no se contradiga, ¿no? O sea, no es que significa que aquí va a llegar alguien que va a empezar a decir que hace milagros y voy a creerle directamente, no, pero sí tener esa apertura.
Y creo que, no sé, actualmente no conozco ningún católico que niegue la aparición de la Virgen de Fátima, ¿no? Está reaprobado por la iglesia, ¿no? Por así decirlo. Pero sí ha habido otras apariciones marianas eh, que están ahí más o menos en veremos y que tal vez yo esté muy cerrado y que podría un poco abrirme más a decir como, espera, el Señor puede actuar como se le dé la gana, porque es el Señor. Y yo no tengo ningún derecho para cerrarle y decirle, no, pero Jesús dijo que solo así va a ser las cosas. Como, o sea, sí, y está bien. Y es lo que Nicodemo dice al final. Sí, actuemos bien y vamos, como decía Jeremías, caminemos por esta vía y caminemos bajo lo que dice el Antiguo Testamento, la Torá para ellos. Pero abrámonos a ver lo que Dios puede hacer. Dios, y no sé, me suena ahorita en la cabeza las palabras, ¿no? Dios es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Entonces Dios no está muerto, Dios no está atrancado en un momento histórico, Dios sigue vivo y puede seguir haciendo las cosas como Él quiera. Sí, eso que dice Nicodemo, pero es interesante porque lo dice desde un punto de vista, a ver, ¿por qué Samuel, se cierra tanto? Se cierra tanto, primero, como dice más adelante Nicodemo, porque tiene miedo, porque es algo que no conoce. Y también una cosa muy interesante, ¿por qué la gente se cierra? Se cierra por soberbia. Como dice Nicodemo, ¿qué es lo que vas a querer? ¿Tu interpretación o a Dios? Dice, Nicodemo le dice varias veces, no le pongas límites a Dios, no le pongas límites al Creador de, de cielos y tierra. Y como, bueno, primero Nicodemo habla con ese consejo jurisdiccional. O sea, yo lo entiendo que son como que jueces. No es el Sanedrín porque el Sanedrín está en Jerusalén. Dicen Hitler, ¿no? Es un consejo jurisdiccional que imparte justicia. Ujú. Y Nicodemo se pone del lado de Juan, pero de una manera muy inteligente. Sí, lo hace súper sutil, o Empieza, sea, lo... o sea, diciendo, ahí sale, es un viejo zorro Nicodemo, no sabe, ¿cómo es? Sabe más el diablo por viejo que por diablo. Bueno, pues Nicodemo y se ve, el man sabe Creo que cómo muestra también mover mucho la lo que decías gente. de esa mezcla de poder político y religioso, y eso cómo se ven los Ajá. fariseos. Entonces, Nicodemo sí, gran sabio, teacher of teachers, y sabe enseñarlas, pero también sabe cómo hacer política y sabe qué decir Es para muy, eso, mover. muy astuto. Entonces, como ningunea a Juan, está loco, lo otro acá, entonces no creo que fue oportuno encerrarlo porque eso es darle un pedestal y lo hace con una política que dices, oye, qué bien este man. Y como uno ya ha visto la conversación anterior, dice, puede que se fue enfadado con Juan, pero sabía que Juan estaba diciendo cosas correctas. Y al hablar sale que Shmuel fue quien mandó a encarcelarlo. Y eso nos dice una cosa, que será tan importante para entender por qué el miedo de los discípulos a que Jesús haga signos públicos, que explica mejor el panorama político de la época. Los fariseos no son una secta de gente, de una élite religiosa y social. Son tipos que auténticamente tienen poder. Claro. No es como si ahorita un grupo de sacerdotes empiezan a decir como, no sé, que votemos por X presidente o lo que sea, le pararíamos cero bola. O sea, sería como, vea, cura, usted vaya a la Sí, sí. iglesia, no joda. Vaya, eso, a lo mucho se le puede hacer una campaña fea en Facebook y ya Ajá. está. Pero claro, no es lo Pero que eran los en esa fariseos. época, Y lo que dice Jesús luego en el mismo los capítulo, fariseos, lo mejor de nosotros. Porque la percepción pública era, estos son lo mejor de nosotros. Hablando como judíos. Esto es lo mejor, los mejores de nosotros mismos. y este Nicodemo al hablar lo deja de lado, entonces ya vemos como el poder que tienen los fariseos. Incluso este Shmuel que es como, yo entiendo que es el jefe de la sinagoga de Cafarnaúm, es lo que más o menos entiendo. Es un Sí, como fariseo que es el discípulo importante más cercano de de Nicodemo. Nicodemo, o al menos es el discípulo más importante en Cafarnaúm. Como más adelante en esa conversación que tiene Nicodemo con Shmuel, dice, a ver, pero teachers of teachers, maestro de maestros, yo he prestado atención a todas tus enseñanzas, todo lo que ha salido de tu boca, todo lo que has dicho, todo lo que has enseñado, maestro de maestros. Y una cosa bellísima que le dice Nicodemo, todos somos estudiantes. Entonces me parece maravilloso como un tipo viejo
que a veces pensamos que el viejo que sí, que es cerrado, que ya está muy lleno de sí mismo, y que muchos viejos pueden ser así, pero este no, este sigue buscando sinceramente a Dios, sigue buscando la verdad en las escrituras, y por eso el conflicto que él tiene al inicio, que dice, oye, sobre todo cuando se topa con la poseída, que es María, vemos a ese Nicodemo que se ha topado con algo que no puede explicarse y no se cierra, se abre al misterio. Y cuando le dice eso, no le pongas límites a Dios. Y le dice a Shmuel que date cuenta lo que, de una manera muy elegante, muy docente, muy política, le está diciendo, no seas soberbio. ¿No es tu interpretación o es lo que Dios ha dicho? No te cierres solo tu interpretación. Entonces eso me parece maravilloso. Hay un detalle súper fuerte que le dice Shmuel, lo de tengo miedo porque ya no puedo predecir lo que nos vas a enseñar. Entonces, a la final, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres conocer o quieres aprender, conocer la verdad? ¿O lo único que quieres es satisfacer tu necesidad de que estás en lo correcto? Es esa la diferencia. Y esas palabras es como que ya no te puedo predecir lo que dices. Y claro, para Nicodemo es como, fuck, o sea, lo que tienes que es abrir tu mente a aprender lo que el Señor quiere decirte. No, o sea, esa escena es una escena, creo que es un muy paréntesis al resto de lo que pasa en el episodio, pero refleja mucho eso de, mira el resto del pueblo cómo están abiertos a lo que Jesús enseña y diga, versus estas personas. Y eso se parece un poco a las herejías de la primera época de la cristiandad. Por ejemplo, el arrianismo, el famoso arrianismo, que niega la divinidad de Cristo, porque filosóficamente y teológicamente era difícil de explicar. Entonces, ¿qué es lo que hacen los sabios y los entendidos? Se cierran y dicen, es que Jesús es el Mesías, pero no es Dios. Es el Hijo de Dios, pero no es Dios. No me acuerdo muy bien cómo era exactamente, pero lo interesante es que la herejía obviamente mucha gente lo cree, pero principalmente son sacerdotes y obispos. Hay quienes llegan a afirmar que llegó un momento en que el único obispo que no era arriano era Atanasio, San Atanasio, de ahí el símbolo atanasiano, Ya. incluido el Papa. En esa época hubo un Papa arriano y es el primer Papa que no es santo. Oh, Entonces, pero ¿qué es lo interesante de esa herejía que siguió perdurando durante siglos? Pero en el momento más grave, donde parecía que ya por fin se acaba el cristianismo, los curas y los obispos convencidos del arrianismo. ¿Quién no está convencido del arrianismo? El pueblo raso, el pueblo fiel. Porque se van enseñando, van enseñando las tradiciones que les fueron dadas. Saben que Jesús es Dios y ya, no les interesa nada más, porque ellos buscan a un Dios que los salva, no buscan un Dios que puedan entender. Entonces ese es un gran problema que podemos tener los que intentamos entender mucho, los que estudiamos hasta cierto punto, que nos quedamos en mis concepciones, mis interpretaciones. Y bueno, en el arrianismo vemos que no siguió adelante porque Diosito no quería como había dicho, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. La iglesia siguió adelante, pero por el pueblo fiel, a pesar que los sabios y los entendidos estaban confundidos. Y vemos como Jesús dice, Padre, te doy gracias porque le has ocultado esto a los sabios y los entendidos y los has presentado a los humildes. Cosas ahí más o menos similares. Y como dices tú, ¿dónde Jesús habla en los slums, en los suburbios? No es en la parte bonita de la ciudad, sino con la gente sencilla y humilde, porque son los que están ahí atentos y receptivos. Y otra cuestión interesante de la sociedad, llega, llega uno de los fariseos y dice, hay un profesor enseñando, ¿quién es? No sé, es un tipo normal. No, no es el Bautista, es un hombre normal. Es decir, no es un fariseo como ellos, no es una élite intelectual, creo pero que pregunta tampoco como, ¿de qué un profesor, raro. de qué fariseo? Dice, no, no es de un Ah, fariseo. ¿Es un fariseo? No, no, no es un fariseo. Y tampoco es un tipo que vive en el desierto, tampoco es un bug eater, tampoco es un comedor de insectos, es un tipo normal. Y eso es lo que los escandaliza. ¿Cómo un tipo normal que no ha sido ¿cómo sería? Que no ha estudiado, que no ha sido formado en nuestras cátedras? Entonces eso es lo que los desconcierta a ellos. Y es lo maravilloso de eso. Y bueno, Ahí un quiero decirte un poco detalle tenemos... que hay un detalle importante que quiero decirte. El Jesús al final nos llama a todos y
siento que a veces por centrarnos mucho en que Jesús está en los suburbios, con la gente pobre y todo eso, nos olvidamos de que el Señor llama a todos por igual. Y veo en los discípulos esa variedad increíble. Sí, tienes gente que viene de una realidad bastante humilde, por así decirlo. Gente trabajadora del día a día, como puede ser Simón, como es Andrés, como es Juan, Big James. Pero, por ejemplo, en ese capítulo nos enteramos de que Santiago el Menor, y bueno, esto me imagino que ya es ficción o no sé qué tan real sea en las escrituras, él estaba en camino para Jerusalén para ser parte de un coro. Ah, ya. El, no me acuerdo De el los nombre del coro. 288. Ajá. Y bueno, me imagino que ser parte de ese coro y el coro de Jerusalén debe ser para una persona de una posición social más o menos media, media alta. No creo que una persona de nivel bajo diga como, bueno, voy a dedicarme a la música y voy a ir a cantar, sino tienes que Exactamente. heredar la profesión de tu papá y no jodas, y es lo que te toca. El tipo que Entonces, se puede dedicar al canto es porque tiene los medios para dedicarse al canto. ajá, puede ser, exactamente. Oh, bueno, sí, me imagino. No, ahí, aquí estamos un poco, no sabemos en Especulando. realidad cómo habrá sido en la época eso, pero ves mucho eso, o sea, y ves que también la profesión que tenía, por ejemplo, Tadeo, no era la misma de su papá, o sea, él tuvo mayor libertad y al final lo que él tallaba de piedra, que también me imagino que era una Una profesión cosa. muy interesante. O sea, ves esa variedad muy grande que hay y ya, bueno, conocemos que también Mateo va a ser discípulo. Y Mateo Ujú. vive en Y un nivel ese sí tenía socioeconómico plata. totalmente distinto a todos los demás. Entonces el Señor nos llama a todos, nos llama a todos. O sea. Y es lindo las palabras que le dice a Abigail, ¿no? A la niña, de a veces es mejor eh, No, no sé rico. ajá, no ser rico para poder aceptarlo, porque no, te llega un poco, te llena de soberbia, ¿no? Lo que te dices, naturalmente, si los judíos que eran el pueblo escogido por Dios, cuando les iba bien, ellos querían que Dios estaba en su favor, creo que de cierta manera lo mismo nos pasa a nosotros. O sea, creo que una persona que empieza a tener una mejor posición económica y social, fácilmente se puede volver soberbia y decir como, esto yo lo adquirí porque a mí me fue bien, porque yo hice esto, porque yo, sin ver que fueron tal vez una serie de hechos y oportunidades de alrededor. Y sí, mucho también habrá sido él que puso las cosas para que se dé, pero también le gana la soberbia, ¿no? Es en la humildad donde encontramos al Señor. Con ese pequeño discurso que me enviaste una vez del Governator de Arnold Schwarzenegger que dice, no existe el self-made man. Me dan cuenta que llegó y con ayuda de la gente llegó a hacer lo que hizo. De la misma manera, estamos, nuestra naturaleza humana nos impide hacer las cosas solo. No podemos. Desde que, no, es que yo pedí un préstamo y yo solito lo saqué adelante, bueno, pediste el préstamo. No, es que yo saqué adelante mi negocio, bueno, porque dependía de otras personas. Entonces nos olvidamos que vivimos en una sociedad y que tenemos que vivir en ella, no simplemente sobrevivir de ella. Sí, Y por totalmente. eso es tan importante lo que Jesús al final quiere que todos nos amemos como hermanos, que cuidemos, bueno, más adelante San Pablo lo dice en un contexto de alter alterius sonera portate, eso tenía que lanzarte otro latinazo. O sea, carguen los unos las cargas de los otros. Pero eso lo dice ya en un contexto de ustedes que son hermanos cristianos, todos somos santos cristianos, saludos a los santos de X, lleven los unos las cargas de los otros. Un poco, imagínate que San Pablo al inicio tenía que recordarles eso. Es decir, se tendría que haber, y también San Pablo que dice que en la fracción del pan, que era la misa de esa época, que todavía la cosa se estaba pensando. Entonces se ve que tenías la fracción del pan, que era recordar la última cena, pero antes tenías un banquete, que está muy metido en la mentalidad judía, en la mentalidad semita, el tema del banquete como lugar de reunión. Entonces, como en ese banquete decía, ¿cómo es posible que hay unos que están borrachos y otros se están muriendo de hambre? Compartan, cuídense entre ustedes. Eso lo dice San Pablo al inicio. Es decir, desde el inicio hay gente que hace tonterías. ¿Por qué? Libertad humana, gente que no entiende, gente que se forma y mucha gente tuvo que haberle hecho caso. Entonces eso pasa con todos, esa enseñanza que sigue siendo relevante, Sí. que sigue O sea, siendo perenne sufrimos, en todo momento. seguimos sufriendo los mismos males que sufrieron y ya han pasado 2000 años y seguiremos sufriéndolos. Ajá, un detalle. Entonces, ahorita hemos escuchado las palabras de Nicodemo, pero bueno, pasemos a Jesús. Jesús está en los suburbios de Cafarnaúm.
llega a la casa de Zebedeo y Salomé. Ahí solo quiero dar un detalle que me pareció, y eso no me di cuenta ni la primera, ni la segunda, sino la tercera vez que lo vi. Salomé hace oración contemplativa. O sea, la señora No, no. sale y hizo oración contemplativa. O sea, solo le queda viendo a Jesús y dije, la primera vez que vi me pareció súper lindo, como qué bestia, cómo le ve, la fe que tiene, así que esta tercera vez fue como, ella está haciendo oración contemplativa, está mirando el rostro de Ajá, Dios. interesante. Yo lo había visto más. Ok, creo que se quedaron sin ideas y simplemente hicieron algo un poco extraordinario. Porque yo cuando lo vi fue. Me parece que está muy forzado. Pero bueno, como dice, sí, mejor veámoslo de esa manera. Fue oración contemplativa. Pero al inicio fue muy forzado, no me gustó. A mí me Pero bueno, gustó desde el inicio cómo la señora se queda así maravillada. ujú. Y Se bueno, a ver, queda y le Salomé dice, es una de las mujeres que sí se habla de ella en los evangelios, ¿no? Y se ve ajá, que que ella era va y le pide al Señor, oye, mis hijos, porfa, la acolita. madre de los hijos del trueno y también la sirve al Señor, las mujeres que sirven al Señor en su ministerio público. Una de esas es Salomela de Santiago, dicen, sí, era la madre de Santiago. No, era la madre de, sí, Santiago. Creo que es esa Salomela que... Ajá. Entonces, digo, me pareció, digo, la primera y segunda vez me pareció lindo, o sea, decir cómo esta señora eh, se queda impresionada por la imagen de Jesús. Pero digo, esta tercera vez fue como, esta señora está contemplándolo. O sea, está haciendo oración contemplativa. Y una de las Que cosas también de ese momento que me pareció chistosa es como Pedro no está y Zebedeo le pregunta a los hijos, ¿y dónde está Pedro? Lo tengo que ir a sacar de la taberna. Entonces, ¿cómo se conocen tan bien que a veces no se no se quedan un tienen poco en los fe. defectos? No se tienen fe entre ellos mismos y los hijos les tienen que decir, no, ahora es the teacher's pet, ahora es el favorito del maestro, no lo vas a reconocer, está cambiadísimo. Entonces, oye, claro, pues ha estado tan de cerca que el tipo debe haber cambiado y todo lo demás. Incluso cuando... Ese foreshadowing que hacen al inicio de la escena cuando Salomé está ahí poniendo las hierbas, no sé qué hierba será, en esta canasta y le sube al tejado, dices como, oh, este capítulo va a pasar algo interesante. Entonces, como, aquí ya se viene el milagro que sabemos todos, ¿no? Yo me lo Del imagino, paralítico. el paralítico yo me lo imaginaba distinto, porque dice que removieron el techado. Entonces yo me lo imaginaba que sacaban las tejas y con unos palos hacían hueco, así. Yo me imaginé que era de paja, no sé por qué. Creo que, no sé, me imaginé las casas de indígenas de acá, ¿no? Yo me imaginé que, no, techo de paja, movieron la paja. Claro, aquí te da una explicación un poco más, ¿no? Es piedra, entonces lo que hicieron es como Y claro, el rompieron el techo, techo. la... Entonces, pero qué bueno que hayan explicado de dónde sacan una polea y una canasta para bajar un paralítico. Porque uno dice, justo tenemos aquí una polea porque sabíamos que íbamos a bajarlo por un techo. No, no lo sabías. Entonces, por eso fue, eso sobre el Y por eso techo hay y la concreto. cuerda y claro, tiene más de sentido, ¿no? Como- El, y le destrozan la casa y dice, oye, ese es nuestro techo, déjalo ahí. Y los tipos lo sacan para bajar el paralítico. Pero ahí, pero espera, antes de entrar a Milagro, sí, antes, no, hablemos un poco quería de la que... previa que es chévere. O sea, digo, por un lado para mí fue ese detalle de decir como, oh, Salomé está haciendo oración contemplativa, qué lindo. Y de ahí la otra es Jesús de enseñar a la gente. O sea, cuando llega la mamá de Abigail y es como, tengo una pregunta acerca de lo que dijiste, como, ¿cuándo llegará? Y ahí vemos a un Pedro sobreprotector. A ver, nosotros podemos querer mucho a Jesús y estar enamorados de la mirada del Señor y todo lo que quieras, pero el auténtico fanboy de Jesús en ese momento es Pedro. El fanboy hasta casi que es novia celosa, El grupo. porque cuando, oye, yo tengo una pregunta, y el otro, oye, acá el maestro acaba de viajar de Canaán, y más adelante se empieza a reunir la gente, oye, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que sacarlo, porque hay mucha gente. No, no, tranquilo, cálmate. Pedro es un tipo que está atento, que está ahí con todo, y vemos cómo es el tipo más lanzado, el tipo que está convencido, y que más adelante sabemos que es quien lo va a traicionar, pero así mismo, como es un tipo, es un fanboy de Jesús también. Claro. Creo que Eh, justo eso pensé hoy en la mañana. Reviendo este capítulo, fue como, wow, cuando llegue la escena del, del de la rechazo de traición. Pedro, o sea, de la traición de Pedro, pucha, esta escena va a ser muy fuerte. O sea, viéndolo en La Pasión ya fue muy fuerte. Y ahora viéndolo ya como en, no sé, 7 temporadas, viéndolo a Pedro en toda su transformación, en todo su cambio,
pucha, eso va a doler. O sea, esa escena va a ser re poderosa cuando lo graben. O sea, vas Otra a cosa que me sentir. di cuenta en este capítulo de Pedro, bueno, de Simón, qué bestia, qué mamadísimo que está ese man, qué fuerte que es. Es tu quicio, el man tiene su brazo Y ahí sobre todo, agarrado. Es pescador, brother. Dele a tu caso. claro, como pescador, y aparte como tiene la túnica sin mangas, Andrés tiene mangas, entonces, pero tú ves los brazos de Pedro diciendo, un quiño de ese man debe sentarlo uno. Por eso yo de Mateo sí me habría hecho ahí mismo, porque si me agarra de esa manera con esos bracísimos, diciendo, me va a sacar la madre, me va a mandar al seno de Abraham de un golpe nomás. Entonces, Eso habla también mucho de Mateo acerca de eso, ¿no? O sea, ves, Mateo tiene no sé si voy a decir Mateo, deseo sincero, pero al menos Mateo es muy Mateo humano y en los ese sentido. romanos, Mateo y los romanos me parece maravilloso. El pretor me parece que es un filho da putana. Bueno, está claro lo que quiero decir. El pretor me parece un tipo, pero me parece maravilloso cómo, a ver, todo este capítulo sirve para presentarnos el panorama político y por qué Jesús se convierte en un peligro para el pueblo judío, entre comillas. Y también Correcto. cómo el pretor, que todo el mundo, hasta los mismos romanos le tienen miedo y dicen, me va a matar a mí, cómo el pretor deja que Pedro se vaya. Ah, me vio la cara, no importa. ¿Por qué? Porque se pagó los impuestos de 2 años y el pretor está feliz porque ha cumplido la cuota de Pilatos. Entonces ahí explica, entonces por eso es que dejan que Pedro siga dando, bueno, Simón siga dando vueltas por ahí, porque lo que consiguió fue para calmar a Pilatos con el tema de recaudación de impuestos, porque No sabe solo que todo el mundo calmarlo, lo que debía dice, impuestos. excedió el pedido de Pilatos. O sea, el man va a quedar re pepa, como te Pepa, estoy así que no dando le importa, más. me vio, es un tipo pragmático, me vio la cara, no me vio la cara, no me importa, consiguió eso. Y Mateo que les cuenta, no, que es algo milagroso, lo que quiera, y el mismo pretor le dice, y no lo podrá hacer otra vez, no tiene otros deudores o algo por el estilo. Diciendo, no me importa, pueblo miserable, yo quiero simplemente cumplir mi cuota, todo. Y como Mateo que, claro, como lo muestran como un tipo que tiene que tiene esa personalidad medio obsesiva, tipo Asperger o trastorno obsesivo compulsivo, como el tipo no se contenta de decir, no, es que porque el tipo vio, y dice, no es un truco, es algo maravilloso lo que ha sucedido aquí. Y bueno, y el pretor no importa, sigue hablando, esto, lo otro, y como el pretor se divierte con lo raro que es Mateo, como al inicio del capítulo Gaius, el centurión, que luego es ascendido a primi, a principal, supongo que es algo así como general, le dice, actúa normal. Y después dice, olvida lo que dije, no, normal, solo actúa. Como dice, este tipo es raro, no hay nada que hacer. Como dice, actúa natural. Digo, siempre actúa natural, siempre demuestra lo que pienso. Es como, actúa normal, como una persona normal en una situación normal. Y dice, se arrepiente y dice, no, perdón, perdón. Y eso es bonito porque a pesar que el romano siempre ha dicho desde el inicio que lo desprecia, después como que indudablemente se va creando algún tipo de relación, algún tipo de vínculo. Y veamos qué pasa, típico, no sé si alguno de esos romanos sea el centurión que perfora el costado de Cristo, O que qué pida sé al yo, Señor que le cure a su, a a su su, a su siervo. criado. Ujú. Ajá. Eh, qué sé yo, pero esas conversaciones que tiene con los romanos, Mateo, en parte Mateo es un niño, ¿ves? El tipo va explicando, es un tipo rarísimo, como el pretor le dice, toma una aceituna, y el otro la coge con el pañuelo. Ajá, y no se la Eh, come, es como, le deja así. como, ajá, lo deja así, y lo mira, eso, pero el pretor que es un tipo práctico, sabe que ese man es un raro pero es inteligente y le pide consejo en plan broma y dice es maravilloso, sencillo. Y le hace caso y se pone a trabajar con el consejo que le dio Mateo. O sea, genial. Digo, a mí de Mateo me parece chévere o sea, refleja esa necesidad humana. Porque Mateo no sé si lo podría utilizar el término como esa búsqueda sincera de la verdad. En Mateo creo que es una necesidad. Necesidad. Es casi una Es una obsesión. necesidad como necesito saber la verdad. O sea, Claro, necesito saber la por verdad. su personalidad medio obsesiva. Y chévere lo que le responde Andrés, ¿no? O sea, digo, le lleva incluso a ponerse en riesgo su vida presentándole a Simón que sabe, como tú dices, de un madrazo me mandan al seno de Abraham. Y como lo que le responde a Andrés es súper lindo, ¿no? Es poderoso, ¿no? Si a ti mismo no te crees, que cualquier cosa que te digamos no va a tener sentido. Ajá, eso es. Y Mateo va también a ver
¿qué onda? ¿Qué pasa con este Jesús que está ahí predicando? Y es bonito, uno, los niños que le lanzan piedritas y Mateo que está acostumbrado a que lo traten mal, dice, solo quiero escucharlo. Y regresa a ver que los niños le dicen, sube, sube. Y sube las escaleras de la manera más rara posible, limpiando cada una de las... Y también vemos cómo después Pedro, un poco a su manera bien ruda, lo empuja diciendo, siéntate, ya está. Ah, ya, ya, muy gracias, muchas gracias. Entonces primero los niños que lo llaman y Pedro que está en plan embajador, en plan director de campaña política, ese se llama Jesús, ese se llama Jesús. Entonces vemos que Pedro, ¿Ves el orgullo de Simón? O sea, ves como Simón está orgulloso de, ya, ahorita se viene, ya, ahorita ya vamos a empezar. como le Como, dice, este es el Mesías y si no estoy peleando, si no estoy luchando romanos contra los romanos, pues quiero hacer algo hasta eso. Entonces, ujú. esa visión todavía muy humana del reino de los cielos. Y claro, como él ayuda a su manera muy ruda, empuja a Mateo para que se siente. Ya, sube nomás que no lo vas a escuchar. Entonces, Escúchale, mira lo que quieras ver. ajá. Y dice, y atento, saca tu tablilla. Y el otro, bien mandado, saca la tablilla y empieza a apuntar. Me parece Es genial. del detalle. No, claro, la curación viene del Evangelio de Mateo, entonces, pero es súper lindo ese detalle. A mí me encanta lo pedagógico que es el Señor. O sea, como dice, bueno, mis amigos acabamos de llegar de una boda, así que les voy a explicar y explica, ¿no? De que hay que estar listos. Y cuenta la parábola de los siervos, se me fue el nombre. Bueno, y habla acerca de hay que encender la luz y ponerla encima para que le alumbre a todo el mundo, no le pones debajo de la canasta, bla, bla, bla. ¿Sabes lo pedagógico que es el Señor? ¿Ves también cómo se divierte el Señor? El personaje de Barnabé, no sé cómo se traduciría en español. Me encanta, creo que es mi personaje favorito, porque ves cómo hace bromas del Señor y me encanta. El de como, escuché lo que hiciste en las bodas, ¿no podrías hacer eso mismo con el pozo cerca de mi casa? Parece golazo de broma. Y la ciega le tiene que golpear a la ciega. Es genial. Y ves, ese Es tipo un es tipo sencillo. sencillo. Y ves las bromas que le hace el Señor y el Señor se divierte, o sea, ves que realmente el Señor se ríe de lo que dice, se ríe de las bobadas. Y lo ves lo pedagógico que es, o sea, cómo se explica, cómo enseña a la gente, cómo intenta utilizar las cosas cotidianas. Me encanta lo que les dicen, ¿no? Como, aquí todos somos justos, ¿no? Y dice, bueno, o sea, más o menos, ¿no? O sea, Entonces, no somos malos. Y todos como, sí, sí, ajá. sí. Ajá. Como poco a poco se empieza a llenar la casa de ese video porque lo van llamando entre sí. Y uno cuando lee la Biblia dice, en aquel tiempo dijo Jesús a la multitud, pero a veces uno piensa que Jesús pasa de multitud en multitud. De repente Jesús va, Yo pensaba que Jesús siempre tenía una multitud atrás de él, así exactamente, como, exactamente. Y aquí uno puede ver de una manera más orgánica, más normal, cómo se forman las multitudes. Se forma la multitud por esa hospitalidad judía propia de la mentalidad semita, que son casas abiertas hasta cierto punto. No, no son casas cerradas, no son los fortines que tenemos aquí en Sudamérica, que tampoco existían las pistolas en esa época. Pero entonces son casas abiertas donde la gente se va reuniendo, los vecinos. Hay una parte en que Salomé, como buena madre, como buena anfitriona, está llevando la comida. Nos quedamos sin esto, esto, lo otro. Pídele a fulanita de al lado. Y le dicen, fulanita está aquí escuchando. ¿Y ahora qué hacemos? No sé si es María o alguien más le dice, calma. María Magdalena es la que María dice. Magdalena es que le dice, ya, no pasa nada. Están todos bien comidos, están todos escuchando. No pasa nada. Entonces, Ya se están alimentando con la palabra de Dios. Sí, es muy bonita esa expresión. entonces vemos cómo se forma de manera orgánica una digamos, tertulia o una enseñanza del Señor. Bueno, el sermón de la montaña será distinto porque es en la montaña. Ahí sí es la multitud que sigue a Jesús. Pero aquí es Jesús llega a una boda, se hospeda en la casa de los papis de los discípulos, empieza a conocer a los discípulos, empieza a llegar la gente empieza de sapo a sapear y se empieza a formar una multitud. Y nos presenta, ya hemos hablado de los fariseos, el poder político y religioso que tienen los fariseos y el poder romano. Porque primero, nadie ha ido a la caseta al telonio de impuestos porque aparentemente están todos escuchando a Jesús. Como el romano le dice, Gaius le dice, y estamos en alguna festividad judía que yo no conozca. Y Mateo le dice, hay muchas que no conoces.
como que siendo Mateo de una forma muy mateaica. Luego llega otro soldado que le dice, oye, hay disturbios en los suburbios, a mob, una turba. Y bueno, ya vamos, y le dice Mateo, cierra todo y vete a tu casa. No, espérate, yo también voy. Le dice, hay una turba de personas, tú no quieres estar cerca de personas, pero al final va. Llegan los romanos, va Andrés, no pasa nada, es solo un grupo de gente que está enseñando. Y uno de los romanos dice, sí, como los macabeos. Es decir, eso es algo que molesta a los romanos porque puede ser que se esté formando algún tipo de revuelta. Y como más adelante los mismos fariseos envidiosos y con miedo llaman a los romanos y los romanos dispersan la turba. Entonces, claro, esa yo creo que sería la única explicación por la cual la gente haya dejado de escuchar a Jesús en aquella época, porque llega gente a dispersarlo, porque si no, uno puede estar ahí todo el rato. Si no, Claro, días de días de días de si ahí no escuchando al Señor. veamos la multiplicación de los panes y los peces, Jesús, ¿por qué tiene que hacer ese milagro? Porque la gente llevaba días escuchándolo, porque estaban lejos, no estaban en las ciudades, así que a los romanos no les interesaba. En cambio, ahí sí, y por eso los romanos tienen. Y de ahí, bueno, podríamos hablar ya del milagro, de el El milagro, ¿no? milagro, O sea, yo me puse, que es un montón, o sea, creo que pasan muchas cosas al mismo tiempo que es muy interesante. O sea, por un lado ves el amor de estos amigos, la inoportunidad de esa mujer. que ves en el Evangelio, que en el Evangelio no te lo pintan tanto como, abrieron un hueco y lo bajaron. No te das cuenta que todo lo que involucró, ¿no? Y la fe que esos amigos, por un lado, tenían, y por otro lado, el cariño que esos amigos tendrían por esa Yo me persona. puse en modo apóstol, es decir, apóstol logístico, diciendo, no se puede, no se puede. A punto que hasta cierto punto me molesté con la mujer diciendo, oye, estás inoportuna, espérate, aguántate. Yo sé, me puse así, en modo, que sería organizador de eventos. Mira, si fuera un organizador de eventos de Jesús, no querría que me pongan un paralítico para decir, "Ah", porque eso supondría problemas. Porque tengo los fariseos que están ahí hechos los sapos, tengo los romanos que están llegando, y aparte voy a hacer un signo milagroso frente a esta gente que me va a armar pleito. No, aguántate, espérate unos días, toma tu turno y ya está. Y eso fue obviamente una dureza de corazón de mi parte, porque vemos que la otra no le interesa, suplica, no se puede, no se puede, y a quién va. Los apóstoles medio la ningunean, aparte son etíopes. Los etíopes son negros, ¿ya? Y en el pueblo judío, bueno, en general, durante el Imperio Romano hay una mezcla racial bastante interesante. No tanto como en la actualidad, pero a veces habían generales romanos que eran negros porque se habían ganado la ciudadanía romana. Y habían rubios que eran esclavos porque habían perdido la ciudadanía romana. Entonces, como cuenta esa mujer que es de Egipto, porque su papá era de Etiopía, son etíopes, entonces tú ves que los 4 amigos son negros. Entonces los etíopes son Claro. unos judíos de un momento particular distinto, es decir, no, pero son judíos etíopes, no son los judíos, digamos que, no sé si, yo creo que son después de la conquista de la tierra prometida, es decir, no son los judíos que fueron de alguna manera liberados de Egipto, sino que aparecen después. Así que tal vez como que son judíos un poco distintos, pero los tipos van ahí sin miedo, sin paro, y a quien le piden ayuda, a alguien de mujer a mujer. Esta mujer etíope le pide ayuda a María, y María dice, ¿qué hacemos? ¿Qué lo otro? No se puede, no se puede. Y la otra, ¿y el techo? Ok, vamos por el techo. Y es María quien los guía. Es eso, es simplemente, tengo que conseguir algo y lo consigo, como diría San José María también, me paso por el forro los respetos humanos. ¿Qué me importa lo que me digan? Porque tengo que ayudar a mi amigo, porque quiero ayudar a mi amigo. Y el otro también. Lo que le dices, si tú estuvieras en esta situación, no quisieras inoportunidad. O sea, no te importaría. Y le dice, yo estuve en esa situación. Así que entiende perfectamente a María y por Es eso lindo cuando empiezan a bajarle por primera vez. O sea, bueno, destrozan el techo, ahí se ve de, esta es mi casa. Como esta señora primero le ven, o sea, le llaman, ¿no? Jesús de Nazaret por el nombre. Y le dice lo mismo, como si tú quieres, puedes sanar. O sea, if you're willing, puedes curarlo. Y la respuesta de Jesús es hermosa, ¿no? De tu fe es hermosa. Pucha, qué lindas palabras de parte de Jesús para una mujer. Y Your faith y is eso lo beautiful. dice mientras están las autoridades políticas judías. Hey, ¿quién eres? ¿Quién te ha dado permiso para enseñar? Y Jesús ni siquiera les para bola. O sea,
regresa a ver, pero es que no puede más, digamos, la fe de esa mujer lo ganó, lo prendó a Jesús, diciendo, oye, qué hermosa fe, que el resto diga lo que le dé la gana, qué hermosa fe. Entonces, Y de ahí llega el paralítico y creo que Jesús hace, o sea, ahí Jesús se complementa con la lección que dio con el anterior, como la curación de cuerpo es en segundo lugar y lo importante es curar el alma, así como al leproso su verdadera curación no fue tanto quitar la lepra, sino el no apartarlo de él, no dejarlo solo. Aquí en este caso igual, o sea, lo primero que le dice es, tranquilo hijo, tus pecados te quedan perdonados, porque para esta persona paralítica ese fue un castigo de Dios, o sea, escuchar que Dios le perdona es lo que bueno, necesitaba. dice que nació paralítico y también como bien reflejado se ve en el Evangelio, Jesús empieza a decir lo que piensan los fariseos. Y como ya hemos conocido a los fariseos, entendemos que es una reacción natural de un fariseo que piensa así. No porque los fariseos, por ser fariseos, son unos desgraciados. Ya vemos a Nicodemo, que es un fariseo, y debe haber muchos fariseos, como de hecho pasó, muchos fariseos se convirtieron. Luego estuvieron haciendo problemas porque querían que todos los cristianos sigan la ley mosaica. Y por eso el primer... Sí, no, y no, gracias, yo estoy feliz como estoy. como- sí, sin que me pasen al cuchillo, dices tú. Entonces, Exactamente. y como el primer concilio de la cristiandad es, a ver, dejen de exigirle cosas que no tienen que exigirse a los gentiles, a los cristianos que vienen de la gentilidad. Pero bueno, ya entendemos cómo son los fariseos, al menos estos fariseos y el que habla, Shmuel, ya entendemos mejor ese fariseo, es un fanático de la ley, es un muchacho, es joven, y esa juventud, ah, también tú y yo cuando hemos sido jóvenes hemos pasado a veces un poco de fanáticos, ya con Sí, los años y full, con la vida nos cuentas que las cosas no son tan tajantes y hay unos matices que hay que tomar en cuenta, sin olvidar la esencia. Bueno, pues estos totalmente. fariseos son relativamente jóvenes, entonces por eso son más celosos de la ley y por eso empiezan a exigir y todo eso. ¿Quién era? ¿Quién lo otro? Y cuando hace la curación y todo el mundo empieza a festejar, bueno, primero Jesús empieza a leer los corazones de los fariseos. Es un Jesús dolido, porque le duele esa dureza de corazón. Y dice, para que veas que el Hijo del Hombre tiene poder, levántate. Y lo cura y todo el mundo maravillado empieza a lanzar hurras y vivas. Y los fariseos, auxilio, aquí hay un agitador, está atentando contra la paz, los romanos desenvainan y la turba tiene que irse. Entonces vemos Jesús que no es que hace dormir a los romanos y sale utilizando la fuerza, que no sable Jedi, sino que Jesús hace las cosas muy normales. Así que me quieren atrapar, no he hecho nada, ¿qué hago? Me la saco. Y me la saco y sigo a los apóstoles que dicen, vámonos, vámonos. Y Jesús huye, porque tiene que huir. Entonces es todo de una manera tan orgánica, natural, normal y ¿qué le habrá sido así? Pero es chévere el momento que están huyendo, como Mateo les Ay, sigue por de Dios, esa cerca, parte es impresionante. quedándose un poco atrás, y al momento en que ya se tienen que abrir, Jesús le regresa y le ve. No, Pucha, qué bestia. eso es una parte hermosa, porque ese Mateo que está buscando respuestas, que sabe que aquí hay algo distinto, que quiere escuchar las enseñanzas de este profesor, pero sigue de lejos, no se atreve. Y Jesús se detiene y dice, no, por favor, no me hagas esto. Señor Jenkins, no me haga esto. Y ¡paf! Jesús regresa a ver a Mateo. Ay, por Dios, qué hermoso. Qué hermosa esa parte. Y Mateo se queda, así como decimos aquí, se queda culo, se queda... ¿Qué pasa aquí? Qué bestia. Es una parte súper fuerte. Me encanta, me parece maravilloso. En mis apuntes puse Jesús y Mateo, punto. Bello, punto. Es bello. Es que, y es esa mirada tan del Señor de te ve. El Señor te mira, o sea, te mira como nadie más te mira, o sea, te ve en toda tu verdad. Te estoy buscando, te estoy buscando. Ahí estás, aquí estoy. Ya voy a por ti. ¿Qué pasará para que Mateo deje todo? Mateo con lo obsesivo que es, cuando Jesús lo llame y tenga que dejarlo todo, será muy fuerte y hasta difícil para él hacerle caso a Jesús porque va en contra de su personalidad. Hay que ver cómo Jesucito sigue trabajando a Mateo para que cuando lo llama,
Mateo pueda ser capaz de decir, me la saco. Porque así hace con nosotros, pues. Jesús nos va trabajando de a poquito sin que nos demos cuenta. Lo mismo hizo con Mateo, le puso a Simón en su camino, hizo que esté ahí, en, el milagro, en la pesca milagrosa, luego en ese momento, hasta que finalmente ya está bien trabajado y ya el fruto está maduro, para que Jesús simplemente ponga la mano y el fruto caiga, diciendo, Ea, ven, y fue. No, que ya quiero ver esa parte, quiero ver la vocación de Mateo. Eso va a ser muy chévere. Y ya la escena termina, este episodio termina con esa petición de Nicodemo a María Magdalena de, por favor, dame una entrevista. O sea, necesito ver al Señor, no me importa en dónde sea, la hora, la cueva, me da... Y claro, están haciendo ese foreshadowing a esa conversación que tuvo Nicodemo en la noche con el Señor. Pero le ves esa necesidad, ese deseo de conocerlo, pero no como muy contrario de Shmuel para juzgarlo, sino como necesito saber la verdad. Sí, mira, Saber la verdad. Y vemos también por qué María tiene dudas por todo lo que está pasando, porque los romanos están intentando apresar a ese agitador, los fariseos quieren que sea apresado porque está yendo en contra, en pocas del status quo. Y Nicodemo dice, donde tú quieras, yo no voy a poner nada para que no piense que es una trampa. Y la emoción de Nicodemo, que dice, acabo de ver a un paralítico caminar enfrente mío. Es decir, el tipo ha visto un signo visible, público, maravilloso, no puede ningunearlo, no puede ignorarlo. Es maravilloso, es como ya he dicho otras veces, la figura de ese Nicodemo que busca sinceramente la verdad. Parece maravilloso, y es el sabio, el viejo, pero es el que se deja, el que está abierto al misterio, el que se deja vencer por las maravillas de Dios. Es un tipo que toda su vida, y claro, para llegar a ese punto es porque toda su vida ha querido verdaderamente seguir y buscar a Adonai, como dicen ellos, que me parece una palabra muy bonita. Nicodemo es un gran personaje. O sea, lo han desarrollado y lo han convertido en una persona tan relatable, tan... Se me fue el español. Tan cercana, te puedes identificar tanto con él en su manera de ser. Y te digo, me encanta lo que dices, sin importar la edad en la que tengas, cuando el Señor te llama o cuando el Señor te busca o cuando tienes esa necesidad de Dios, la edad un poco se pierde. Claro, ¿no? O sea, cuando Nicodemo va a ver en la noche a Jesús, eso es lo que Jesús le dice. Tienes que volver a nacer. Y para nosotros es eso, es el volver a nacer, es eso. Cuando encuentras a Jesús, uno siente que vuelve a nacer. Y no será solo una sola vez en tu vida. O sea, creo que ha habido muchos momentos en los que sientes ese volver a nacer, no sé, después de un retiro, otra vez de una temporada en la que no estuviste tan pío, como sientes ese volver a renacer. Y como Nicodemo le dice, a cualquier rato, si quieres de noche. Yo siempre había entendido que Nicodemo le decía en la noche para que el man pueda ir sin que le hagan problema, pero aquí le dan una interpretación distinta. O bueno, que es, voy de noche para que Jesús no tenga problema. Y me parece muy bonito diciendo, a la hora que quieras, como sea, cuando sea, donde sea, tengo que hablar con ese hombre. Entonces ya quiero ver cómo Jesús lo mirará con ternura, porque sabe que es un fariseo, sabe que es un tipo que lleva toda su vida estudiando la ley de Dios y buscándolo a Dios. Entonces, ¿con qué ternura lo mirará? Y bueno, yo tengo cercanía con este curita de 95 años que luego, luego, de, luego de su accidente de hace unas semanas, lo he visto más viejito, más abuelito. Y a pesar que tiene 95 años, yo tengo 31, puede ser perfectamente mi bisabuelo. Bueno, abuelo. Entonces, hay momentos en que me da ternura diciendo, es un cura que lleva más de 60 años de sacerdote, que ha dejado toda su vida por Dios, por el reino de los cielos. Y ahí está, jodiendo, es una joda. Es fregado, es cascarrabias, es soberbio porque no admite ayuda de ningún tipo. Pero realmente es, puta, qué ternura el cura esto. Entonces, porque sé ver más allá de todos sus evidentes defectos, que los míos pueden ser mucho peores. Y aparte que son defectos huevones. Simplemente lo que pasa es que... El problema no es que son buenos defectos, son pendejos. Si no tuviera buenos defectos, macea
Se acepta. Sí, no, es que es un defecto cuando el tipo es terco, no acepta ayuda, lo cual eso causó su accidente hace unas semanas, pero bueno, la cosa es, veo a este curita, y sobre todo en las noches porque se cansa más, que ya está así medio dormido mientras va comiendo a veces, y le hago una broma, se ríe, y lo veo todo abuelito, ya por fin lo veo abuelito, antes lo veía como un cura mayor. Entonces, ese, algo así tal vez pueda sentir Jesús cuando vea a ese anciano de la ley, a ese fariseo, maestro de maestros, yéndolo a buscar. Entonces, esa ternura hasta humana. Alguna vez conversando con tu esposa que dice que le da ternura a los viejitos, en especial cuando son curas viejitos, que también conoce a este padrecito. Bueno, pues similar. Jesús sabrá lo mucho que le ha dedicado al estudio de la ley de Dios, y tal vez Jesús verá de alguna manera a alguien con el cual pueda hablar sin parábolas. Bueno, también le hablará con parábolas, pero le podrá hablar casi que de igual a igual, casi, porque es un tipo estudioso, y toda la sabiduría de Jesús será impresionante. Entonces, esa ternura humana y también sobrenatural que debe tener el Señor al hablar con este individuo que lo busca y que no se ha dejado ganar por los respetos humanos, y está abierto al misterio, que es el amor de Dios. Totalmente. O sea, ahorita que hablas, o sea, cada vez pienso más en que el Señor por algo dijo el Señor de que tenemos que volver a nacer. O sea, y es de volver a ser niños. O sea, el niño es el abierto, el niño es el que está dispuesto, el niño es el que quiere conocer más. Entonces, Nicodemo está siendo como un niño. Se deja maravillar por los milagros de Dios y como quiere conocerlo. Hay que ser abiertos, hay que dejarse ser niños. Hay que dejarse vencer por ese misterio. Sí, dejarte enamorar por el Señor. O sea, es hermoso. Qué gran serie y qué gran capítulo. Creo que este es un capítulo medio raro. O sea, Este es el más bíblico. sí, Es más bíblico de definitivamente el todos. más bíblico. Es más, si tú te metes en la Wikipedia, ves las referencias que tienen y es como... son dos filas ahí de partes del Evangelio. No, también el Señor... bueno, los escritores aprovecharon para meter ahí muchas parábolas, ¿no? Que el Señor cuenta en otros momentos. Que no significa que el Señor no haya podido repetir parábolas, ¿no? Seguramente tal vez decía, oye, estuvo buena, la voy a reutilizar. Esta me salió bien, la voy a volver a usar. O los momentos en los cuales utilizó, en ninguna parte dice que haya sido de momentos distintos. Puede que haya sido todo ahí, o qué sé yo, porque cronológicamente, pues creo que el escritor de la Biblia no fue con un corrector de estilo para que le diga: mi hijo tiene que ordenar un poquito mejor. Entonces, Ajá, como que pareciera que todo fue al mismo tiempo. Bueno, más o menos sí, pero no. sí, pero no, lo importante es la enseñanza, y ya está. Digo, para mí este capítulo es medio raro porque, claro, rompe un poco la estructura tradicional de otros capítulos en los que siempre Jesús ha sido el que sale al final, y el capítulo, el culmen es el milagro. Claro, aquí tienes como dos milagros, pero aún así ese momento, esa búsqueda de Nicodemo es como ese momento más, como el clímax del episodio. O sea, es distinto en su distribución, pero digo, me encanta. Y, y bueno, ya tengo un montón de ganas de ver el siguiente capítulo y de conversar ya del siguiente capítulo. Creo que eso sería todo el tiempo que tenemos hoy. No, que hemos vuelto a alargarnos un poco, como decía ese comentario en esa red social. Me gusta que los comentarios del capítulo sean más largos que el capítulo. Perdón. Ah, totalmente, totalmente. Pero sí, es que hay tanto por hablar de esto. Y bueno, si tú que nos estás escuchando ahora quieres compartir algo acerca de lo que este capítulo te dejó a ti, te impresionó y algo que dejamos detrás, que te encantaría compartirlo con más personas, pues puedes mandarnos un voice note a nuestro WhatsApp, que lo dejaremos en la descripción de este capítulo, o nos puedes mandar un correo con un audio o escrito a como ellos lo vieron @gmail.com, y podríamos leerlo en el siguiente episodio, para compartirlo con toda la comunidad, que nos encantaría poder conocer más de cómo esta serie y cómo Jesús, que al final es Jesús, ha impactado a más personas en su vida. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Como ya dijo Joaquín, nos pueden encontrar en redes sociales. Espero que les haya gustado. Y si no les gustó, diga por qué no les gustó. Un saludo, gracias por habernos acompañado como ellos lo vieron. No se olviden siempre de buscar a ese Jesús como lo hicieron aquellos primeros. Muchas gracias. Chao.